Buenos días, Urban Doggers, otro viernes por la mañana. Ya estamos en verano y esto solo significa que tocaremos temas de interés de días de calor, tanto como para disfrutar como para no disfrutar tanto, que en caso de hoy vamos a hablar de los golpes de calor. Ha venido Lorena, por supuesto, para acompañarnos porque es la especialista en este tema. Y vamos a tocar un poco las maneras que tenemos de prevenir un golpe de calor, luego qué es un golpe de calor realmente y cuáles son los peligros y cuánto tiempo tendríamos desde que vemos que nuestro perro está un poco así, hasta que la cosa se ponga suficientemente grave como para poder hacer poco ya. Entonces vamos a tocar todos estos temas para que lo tengamos claro. En el podcast de la semana pasada hablamos sobre un caso real. Recordad que todos aquellos que hayáis comprado el curso de obediencia básica o el curso de cachorros nos podéis mandar un email con vuestro caso en particular e individual y lo desglosamos para comentaros de qué manera podéis trabajar a partir de lo que aprendéis en el curso, cuáles son los ejercicios específicos que podríais hacer para solucionar problemas muy concretos, pues como por ejemplo el de la semana pasada del tekel llamado Luga. Que por cierto, Giovanni, queríamos darte las gracias por el super email que nos mandaste ayer a partir del podcast. Ha sido, de verdad, ha sido de los emails más bonitos que nos han mandado, porque eso es lo que buscamos, resultados de este tipo, y buscamos precisamente que sepáis que de repente tengáis como esa cosa de madre mía, qué mal lo estaba haciendo con lo fácil que era, ¿no? Ese impacto en vuestros sentimientos, que sea como madre mía, de verdad es así de fácil. Eso es lo que buscamos. Entonces muchas gracias por el email, porque sé que la mayoría de vosotros no nos escribís cada vez que queréis quizá contarnos alguna chorrada de estas, pero que sepáis todos que nos viene muy bien. Leemos todos, absolutamente todos los emails que nos llegan. Contestamos siempre a todos los emails, da igual lo que nos escribáis. Bueno, y ya si son casos de estos como que os está funcionando súper bien lo que estáis aprendiendo en los cursos con nosotros, ya para qué más, ¿no? Me hacéis a mí la mujer más feliz del mundo y a nuestro equipo de mascotas urbanas nos hacéis trabajar mucho mejor a partir de allí. Bueno, no me enrollo más. Yo soy Anika y estáis escuchando el podcast número 71 de Mascotas Urbanas. ¿Qué es este programa? Este programa trata, por supuesto, todos los aspectos que tengan que ver con nuestros perros. Se ha creado para informaros, concienciaros, aconsejaros y sobre todo descubriros todos los secretos silenciosos y aquellos secretos a voces del mundo del perro. Y seguimos siendo el podcast con más escuchas hasta el momento. Por supuesto, el podcast de habla hispana. Todo esto es gracias a vosotros. Siempre os pido que sigáis comentándonos los podcasts, que sigáis escuchándonos, compartiendo nuestro contenido y aconsejando a vuestros amigos y familiares que nos escuchen para que todos sepamos cada vez más sobre los perros. Y el podcast de hoy se lo vamos a dedicar a... Bueno, esto no es muy feliz, es un poco tristón, pero se lo vamos a dedicar a todas aquellas personas que en algún momento de su vida han perdido a un perro por culpa de un golpe de calor. Y bueno, yo me incluyo entre ellas porque nosotros hace 3 años tuvimos un incidente muy desagradable y se nos fue uno de nuestros mejores perros, sin lugar a duda el que más nos enseñó sobre comportamiento perruno entre individuos. Se llamaba Blues, era un pastor alemán, ya le conocéis porque creo que el primer podcast se lo dedicamos a él, porque si no fuese por él nada de esto estaría donde está hoy. Y bueno, tuvimos la mala suerte de que se murió por un golpe de calor, así que hoy Lorena nos va a ayudar a que no os pase a nadie más. Lorena, que me está enseñando que se le ha puesto la piel de gallina. Mira que hace calor, pero se me han puesto los pelos como escarpias, ¿eh? Perdón, es que me pongo un poco tonta cuando hablo del tema porque ya sabes que me siento un poco culpable por aquel incidente. Y a partir de aquí me gustaría contaros que me siento culpable porque a uno de nuestros perros, precisamente Blues, se murió. Él tuvo un golpe de calor antes de tener el segundo. Y yo... todavía Lorena no estaba con nosotros y yo no tuve el consejo de un profesional con tanta pasión, ¿no? Porque al final, Lorena, sé que tú eres una apasionada de tu trabajo y a nosotros eso nos viene muy bien porque cuando Lorena nos explica las cosas nos las explica al 100%. Luego, una vez que murió Blues, nos explicaron que, claro, cuando a un perro le da un golpe de calor del que sale y sobrevive, luego es un poco más vulnerable porque por lo visto pues todo su cuerpo tiene
como una especie de resaca y necesita una especie de sobrehidratación o algo así, ¿no? Un reposo un poco más largo y no exponerle durante un mes o un mes y medio a situaciones pues calurosas o bueno, situaciones de potencial peligro para que le vuelva a dar. Y efectivamente no lo supimos, entonces bueno, le dio un golpe de calor, salió de ella y nosotros dijimos, ¡guau, qué guay! Se acabó, ¿no? Le hemos salvado la vida, somos lo más, somos los dueños más guays. Y seguimos con él el mismo tipo de vida, con el mismo nivel, digamos, de trabajo que antes del golpe de calor. Y bueno, pues efectivamente a las 2 semanas el segundo golpe de calor fue bastante más duro y no sobrevivió. Entonces, bueno, hola Lorena, tenemos entendido que hoy también has colgado un artículo, ¿sí? Sí, efectivamente, para que no nos pasen estas cosas, porque el principal problema de todo esto es el desconocimiento. Así que para que no pasen estas cosas, hemos colgado un resumen que, bueno, tenéis acceso a nuestra página web. Voy a dejar en la descripción del podcast de hoy el enlace al artículo de Lorena para todos aquellos que queráis, aparte de todo lo que vayáis a escuchar, pues bueno, si no podéis escucharnos porque por lo que sea no podéis poneros unos cascos o no podéis escuchar el audio, os dejamos el enlace para que podáis leerlo en cualquier otro momento y tener la información resumida. Lo dejo en la descripción. En el artículo tendréis toda la información básica, pero bueno, no os perdáis el podcast porque aquí siempre soltamos algunas cositas más y luego pues las preguntas de Anika que siempre sacan más información todavía. Vale, Lorena, pues vamos a empezar desde el principio. Pues las primeras preguntas que le vamos a hacer a Lorena es la típica, ¿vale? ¿Qué es un golpe de calor en realidad? ¿Qué es lo que le ocurre en el cuerpo al perro para que le tenga o le pueda dar un golpe de calor? Pues un golpe de calor es cuando aumenta mucho la temperatura, ¿vale? Ellos no son capaces de eliminarla lo suficientemente rápido y entonces eso tiene una serie de consecuencias que explicaremos después sobre el organismo. O sea que es la temperatura normal del perro de repente aumenta mucho y a él no le da tiempo refrescarse lo suficientemente rápido como bajarla al ritmo que debería y esa temperatura se mantiene alta y empieza a fallar chungo. Todo, efectivamente. Vale, empieza lo chungo. Ok, ¿y por qué se produce el golpe de calor? O sea, ¿cuáles son los motivos, digamos, del ambiente o de la circunstancia en la que está el perro? Porque, claro, hay mucha gente que piensa que el golpe de calor se produce porque hace mucho calor fuera y el perro ha salido a dar un paseo y no ha bebido agua. Pero en realidad es posible, por ejemplo, que se dé un golpe de calor en primavera, que no hace tanto calor, a un perro que, por ejemplo, malamente, yo que sé, ha corrido demasiado o ha salido a correr demasiado o, por ejemplo, mis perros muchas veces desaparecen en el campo, se van y si ven una liebre lejos, se pegan una carrera muy hiper mega larga y vienen reventados. ¿Es posible que se dé un golpe de calor sin que la temperatura del ambiente sea tan alta? Efectivamente se puede dar, es menos probable pero se puede dar porque hay muchos factores que afectan. Por un lado está en la capacidad que tenga el animal para eliminar el calor. Otro factor es la temperatura del ambiente, si es muy alta o no, que en primavera pues si es un día caluroso pues a lo mejor hay mala suerte y te puede dar. Pero hay otro factor también que es la humedad ambiental, que eso hablaremos ahora, que también es muy importante. Entonces, por lo general, un perro que esté en un sitio cerrado, sin ventilación, con temperatura alta, va a tener muchas más probabilidades que un perro que esté en un sitio, a lo mejor con la misma temperatura, pero más ventilado, ¿de acuerdo? Entonces hay un montón de factores. Por lo general, en primavera es menos probable que te ocurra, pero efectivamente podría ocurrir. Sí, por ejemplo, o sea, que no es necesario que, por ejemplo, en primavera a un perro le dé un golpe de calor porque, por ejemplo, estamos haciendo un canicross de 5 kilómetros. No, si está bien hidratado y si luego hay sombras por el camino... Claro, efectivamente, lo importante es mantener el nivel de hidratación porque de esa manera no va a haber, o es más difícil que ocurra un fallo en el organismo. Por eso es necesario tener un buen control de la hidratación del animal, que esté bien hidratado y también de saber las capacidades que tiene nuestro animal, ¿no? De cuánto pueden o no correr. Entonces, sí. Y de la preparación, porque al fin y al cabo, por ejemplo, en el caso concreto que me has puesto, esos perros son deportistas y hay que tratarlos como deportistas. Correcto, sí, es cierto, porque además estaba visualizando pues algo tipo border collie, un perro de caza quizá, porque no estaba visualizando en ese punto demasiado pues algo tipo boxer, no. Claro, no mucho. De acuerdo. Y una pregunta curiosa, que esto me lo pregunta mucho la gente, ¿los perros sudan? Y en caso de, ¿por dónde?
Los perros liberan el calor de una forma diferente a nosotros. Nosotros, para eliminar el calor, lo hacemos por evaporación con el sudor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sudamos, se forma una capa de líquido encima de nuestra piel y entonces eso, al evaporarse, consume calor, ¿vale? Y es la manera que tenemos nosotros de bajar nuestra temperatura. Ahora bien, los perros lo hacen de otra manera. Si no sudan, ¿cómo lo hacen? Pues mediante el jadeo. Mediante el jadeo incluyen aire frío en los pulmones, bueno, relativamente frío, ¿vale? Porque hoy, por ejemplo, está complicado el día. Hoy nos estamos metiendo en contexto y hace un día estupendo para hablar de este tema. Vale, entonces, por una parte el aire relativamente frío entra y enfría el organismo y por otra, ellos evaporan la humedad que tienen en la boca. Entonces, por eso es tan importante el jadeo. Y también sueltan un poco de humedad por las almohadillas, que es un tema interesante, porque muchas veces en verano yo veo a mis perros que empiezan a andar pues por el suelo y de repente hay huellas. A ver, huellas, pues eso, que él camina, yo veo las huellas y al rato desaparecen, vaya, que también se evaporan. O sea que sí. Efectivamente, puede acumularse algo de humedad en esa zona, lo que pasa es que para la eliminación del calor corporal, eso es como si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo mucho deporte y solo sudamos por la punta de los dedos. O sea, realmente es algo que no tiene mucha importancia a nivel del control de la temperatura corporal. Pero luego tendrá importancia para otro punto. Bueno, ahora hablamos sobre el siguiente punto, porque chicos, que sepáis que hoy por primera vez Lorena y yo nos hemos preparado el podcast súper mucho escribiendo los puntos. Si cabe, es la primera vez que vamos a respetar todos los puntos para no enrollarnos demasiado y que sea corto, explícito y directo. Pues luego hablamos sobre este tema. El siguiente punto que vamos a tocar es cuál es la temperatura corporal de nuestro perro. Si tenemos que saber si nuestro perro... Esto ya va un pelín más allá del golpe de calor, porque esto igual nos sirve para el tema de las fiebres, ¿no? De los perros nuestros, para saber si le vemos apagado, bajo o sospechamos que le pasa algo y le tenemos que meter el termómetro por la zona más agradable que tenemos. Pues saber qué tipo de temperatura podríamos considerarla como ya peligro. Entonces, ¿cuál es la temperatura normal de nuestro perro? Pues esa pregunta te la tendría que hacer yo a ti y me tendrías que saber contestar. ¿Cuál es la temperatura normal de tu perro? ¿Por qué? Porque yo siempre me pongo muy pesada con toda la gente que viene a la consulta de ¿tenéis el botiquín de vuestras mascotas? Sí, tenemos botiquín. Vale. ¿Y tenéis termómetro para vuestra mascota? Y casi nadie tiene un termómetro para su perro. O para su gato. Es muy importante tener un termómetro en casa, porque aunque yo ahora os pueda decir, que os lo voy a decir, unas cifras de qué temperaturas son las normales, cada perro, igual que ocurre a veces con las personas, pues hay algunos perros que suelen tener la temperatura más bajita y hay otros que lo suelen tener más alta. Cuando hablas de algunos perros, ¿te refieres a razas o individuos? A individuos. Aunque ¿qué me dices? Habría que ver si por razas también hay alguna diferencia, pero bueno, también es a nivel individual y puede cambiar a lo largo del año, porque en verano, por ejemplo, casi todos los perros que vienen a vacunar se encuentran en 38,5 grados, 38 grados y medio, que es más o menos el límite de lo normal, pero bueno, casi todos vienen en ese límite superior porque hace calor. Entonces, hasta ese límite podríamos decir que es lo normal. Y mucho ojo, porque en cachorros esta temperatura es mayor, ¿vale? Hasta 39 en un cachorro es normal. Qué interesante. Es que abres la boca y sueltas joyitas. Entonces, de todas maneras, yo siempre recomiendo que vayáis a tomarle la temperatura siempre que está malo. O sea, también hacerlo cuando veis que vuestro perro está bien. Yo, por ejemplo, sé que mi perra tiene una temperatura de 38 grados y cuando la he visto rara y le he puesto el termómetro, ya pues 38,5, 39, ya veo que es algo en ella que no debería ser. Sí, porque además es algo que nadie hace. Reconozcámoslo. Claro. Chicos, y vosotros no estéis ahora en plan allí, no, pues yo sí lo he hecho. Mentira, no lo hemos hecho nadie. Y aunque lo haga el veterinario cada vez que vais, en el veterinario es diferente, porque el perro se estresa y eso puede aumentar un poco la temperatura. Así que lo ideal es que vosotros tengáis un poco pilladas las cosas curiosas de vuestros animales. O sea, que cualquier día entre semana, yo qué sé, estamos cenando, el perro está tumbado allí tranquilo, reposando, le metemos un termómetro en sus partes más íntimas. Sí, al pobrecito... pues le toca. Además, por favor, que quiero eliminar falsos mitos. La única manera de saber si el perro tiene una temperatura alta o baja o fiebre o lo que sea es mediante un termómetro vía rectal. Lo siento, no hay más maneras, porque la trufa, o la nariz, que me lo dicen muchas veces, puede estar seca en verano, puede estar seca en invierno, pueden tener las orejas más calientes, pero puede ser por una otitis, puede ser por 1000 razones. La manera adecuada de ver que nuestro perro tiene la temperatura elevada es mediante termómetro, no hay otra. Vamos, ¿elevada o no elevada? O normal, bueno, claro, sí. Normal, vale, perfecto. La siguiente cosa que tenemos apuntada es ¿cuándo se da el golpe de calor?
Pues como hemos dicho antes, se da en condiciones en las que el animal no puede eliminar este calor. Suelen ser condiciones, pues eso, cuando hay una temperatura ambiente muy alta, pero también cuando hay una humedad relativa en el ambiente muy elevada. ¿Por qué hago tanto inciso en esto de la humedad? Pues porque al haber mucha humedad, el perro intenta evaporar esa humedad que tiene en la boca y no puede porque ya el aire está saturado de agua. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque es precisamente la humedad lo que hace de los coches unas trampas mortales cuando las dejamos con las ventanillas cerradas. En un coche cerrado aumenta la temperatura, por supuesto, pero también aumenta mucho la humedad relativa. Entonces eso hace que el perro le sea casi imposible eliminar el calor. Y es por eso por lo que son tan peligrosos. Además, los coches es un tema muy sensible porque Sí, no tenemos ahora mismo datos ni estadísticas sobre este tema, pero es cierto que hay un porcentaje muy alto, o sea, se elevan las muertes en coche en verano por golpe de calor, son muy comunes. Pues desgraciadamente todos los años tenemos que ir a alguna triste historia nueva que ha vuelto a pasar. Entonces, sobre todo en coche, claro. Sobre todo en coches, pero también en recintos pequeños, que sí. Pues un porche cerrado o ¿qué te voy a decir? Porche que no es un coche, sino una terraza cerrada. Un porche en un Porsche. Oh, excuse me. Yes. Bueno, que esto sirva un poco para quitarle el dramatismo de esto, porque sí. La verdad es que no. Pero bueno, sí, o que te voy a decir yo, invernaderos, zonas donde haya mucha condensación, mucha humedad, eso hay que evitarlo. Pero no os equivoquéis, no por bajar un poquito las ventanillas del coche es menos peligroso dejar al perro dentro. Hay que evitar al completo dejar al perro en el coche. Si va a tener que esperar, mejor que espere en casa, que está aireado y está a la sombra. ¿Y cuánto tiempo tenemos desde que sospechamos? A ver, tengo aquí dos preguntas en una respecto al tiempo que tenemos. Tengo entendido que si dejamos al perro en el coche, por lo que estamos poniendo tanto hincapié en esto, son 20 minutos. 20 minutos desde que cerramos la puerta y al perro le empieza a dar un golpe de calor desde el inicio hasta que se muere. Son más o menos unos 20 minutos. Son datos, por supuesto, pues muy relativos, ¿no? Porque no es lo mismo dejar el coche con las ventanillas cerradas al sol que en la sombra, que en un parking exterior. Hombre, en un parking interior mucho calor tiene que hacer para que tal, pero bueno, si están las ventanillas cerradas... Depende de la ventilación de ese parking también. Y depende del jadeo del perro, ¿no? Y depende del tipo de perro, claro. Depende de... Porque hay que recordar que las razas nórdicas, por ejemplo, tienen un pelo que les aísla del calor y del invierno, pero que también a lo mejor les puede dificultar esa expulsión de calor, ¿vale? Un perro de hocico chato puede tener más problemas para expulsar ese calor, porque tienen problemas para respirar. Entonces, yo no me atrevería a dar una cifra de minutos, de cuántos minutos tenemos, porque depende muchísimo de la edad del perro, de las condiciones en las que está el perro, en qué condiciones, de cómo se ha dejado el coche, ¿no? Y claro. Todo eso es tan variable que realmente es complicado decir cuánto tiempo tenemos. Y luego, ¿cuánto tiempo tenemos de manera normal? O sea, fuera de lo que sería el coche. Una vez que nosotros como dueños tenemos la capacidad de identificar ok, sospecho o casi que estoy seguro que a mi perro le está dando un golpe de calor. Pongo como ejemplo lo que me ocurrió a mí con Blues. Íbamos por el campo un día de verano a las 3 de la tarde. Había un río relativamente cerca, por lo que yo estaba un poco más tranquila. Entonces él empezó a correr por el campo muchísimo. Claro, con tan mala suerte de que había liebres por esa zona. Entonces, de repente, una liebre llegó a otra. Efectivamente. Claro, el perro entró en bucle de correr, y cuando estás corriendo muy emocionado, cuando un perro depredador sigue sus instintos, en este caso de caza, que son como los más primarios, en ese caso no se da cuenta de que tiene o no tiene calor, o tiene o no tiene más o menos fuerzas. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando se aburre o cuando el estímulo desaparece y tiene que volver a mí. En ese caso, ya de lejos yo le estaba viendo andar un poco desencajado, es decir, la boca excesivamente abierta, la lengua excesivamente larga, los ojos le hacían como chiribitas. Yo no sé si esta expresión se comprende en todos los países, pero como que los movía mucho. Y luego una cosa muy característica que me hizo confirmar que le está dando un golpe de calor fue arrastrar las patas. O sea, él iba andando hacia mí muy lento, tambaleándose, y hacía con las patas como que no las plantaba normal, sino que las arrastraba y las ponía así. Evidentemente llegó a mí y se tumbó en el suelo.
Y claro, yo le levanté rápidamente en brazos y estuve corriendo un poco. A ver, el río parecía lejos en ese momento. Claro, ahí en ese momento 2 metros es una eternidad. Te sube la adrenalina y puedes con hasta un mastín de 60, que yo te conozco y sé que vamos. Sí, en brazos fui rápidamente al río y claro, yo lo único que tenía en la cabeza es lo que me decís los veterinarios siempre, de que no sea demasiado drástico el cambio de temperatura. Sí, entonces ahora hablaremos de eso, sí. Vale, pues yo le planté en la orilla del río de tal forma para que el lomo y la columna estén apoyados por fuera y el agua le esté fluyendo, sobre todo mojándole las almohadillas, las axilas, por supuesto las ingles y la boca, bueno, y el pecho. Bueno, tú me dirás, ¿cuánto tiempo tenemos desde que notablemente yo confirmo que mi perro está viniendo a mí chungo? Sé que le está dando un golpe de calor. ¿Cuánto tiempo tengo hasta empezar a refrescarle o qué tengo que hacer? Vale, pues es que es muy importante detectar en qué fase estamos del golpe de calor, porque hay como, pues, no vienen todos los síntomas de golpe, sino que son poco a poco. Al principio es complicado identificarlo porque se parece mucho a, bueno, pues es que el perro está acalorado, tiene mucho calor, está jadeando muchísimo, ¿vale? Entonces, lo primero que identificamos es que jadea rápido, mucho y de forma muy superficial. Pero bueno, eso le puede pasar a un perro que está, pues, un perro que sale a pasear, ¿no? Entonces puede ser calor. Bueno, lo siguiente sería, pues, que empiece a aumentar la frecuencia cardíaca. Luego ya pasamos a que le cuesta moverse, empieza a moverse regular, que ya es ahí donde tienes que empezar a tener cuidado. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es el color de las mucosas, que se pueden ver bien en la parte interior del labio o bien bajando un poquito el ojo, en la conjuntiva del ojo se puede ver. Cuando les empieza a dar un golpe de calor, esas conjuntivas se vuelven muy rojas, ¿vale? Bueno, puede ocurrir por muchos más motivos, pero si sospechamos de un golpe de calor... Sí, es el conjunto. Efectivamente, esas mucosas pueden estar muy rojas, ¿vale? De forma normal son rositas. Si tiene conjuntivitis, ojo que esto, ¿vale? Pero bueno, están muy rojas o incluso a veces se pueden volver azuladas y luego ya en el peor de los casos, pues ya el perro empieza a estar en un estado casi comatoso y incluso puede no responder a estímulos. Y bueno, por supuesto, le ha aumentado mucho la temperatura corporal. Entonces, en función de los síntomas y de la gravedad de los síntomas que tenga, tendremos más o menos tiempo para poder actuar. ¿Vale? ¿Y nos vas a hablar de tiempo o no? Es que es muy complicado hablar de tiempo, sí, porque realmente cuanto antes mejor. O sea, para mí, me preguntas cuánto tiempo, digo, tendría que estar en el veterinario desde hace 5 minutos, ¿vale? Ya. Siempre, o sea, vamos a ir siempre con retraso. Cuanto antes lo podamos llevar, menos repercusiones a nivel de órganos internos vamos a tener. Y en caso de que no tengamos un veterinario cerca, porque tú, Lorena, lo sabes perfectamente. Lo sé perfectamente. Si algo ocurre... Murphy dicta la ley y efectivamente siempre será lejos de ti como veterinaria. Un día que tú no trabajas y bueno, pues lejos, sobre todo siempre lejos. Y de vacaciones, que es la época. Sí, ¿por qué no? Que yo no me voy, pero bueno, sí. Hay gente que se va de vacaciones. Ahora que de... Pues mi pregunta es, también os voy a contar un par de casos. A mí como adiestradora en las clases presenciales a domicilio que he dado hasta ahora en los últimos 10 años, me han surgido 3 casos de golpe de calor, que te lo he estado comentando antes de grabar el podcast. Fueron 2 pastores alemanes y un husky. Casualmente, también se me murió a mí el pastor alemán nuestro. Entonces, como que, claro, yo sin conocer datos, pues tendería lógicamente a decir que los pastores alemanes tienen más tendencia a tener un golpe de calor, pero esto es completamente mío, o sea que no es ninguna estadística que lanzo real, simplemente me ha ocurrido de los 4 golpes de calor que he vivido, 3 eran pastores alemanes. Bien, lo que hice en ese momento a domicilio también coincidía que, claro, cuando nosotros damos clases a domicilio o bien están cerca del domicilio del cliente, y siempre tenemos en verano localizado, por supuesto, un río, un riachuelo, una fuente, o siempre llevamos algo de agua cerca de nosotros, porque nosotros como profesionales prevenimos estas cosas y yo nunca voy a dar una clase a domicilio sin una botella de agua o a ciencia cierta escogiendo una zona específica para dar esa clase. Bueno, pues la verdad que nunca fue a más, a mí nunca me ocurrió ningún problema, simplemente íbamos dando el domicilio, el perro estaba con la correa puesta, porque casualmente me pasó las 3 veces con la correa puesta, y de repente andando por la acera noté el mismo síntoma,
las 4 veces, que es lo de las patas, Lorena, que es que me llama la atención. Que empiezan porque a fallar las patas. Justo, que se vuelven como de chicle, de Blandiblue, y empiezan a moverlas como, pues eso, muy mal, ¿no? Muy aparatoso todo. Y bueno, pues a los 3 a domicilio, en cuanto le vi un poco las patas así, acompañado a lo que decías antes del fuerte jadeo, de, bueno, le tocas, lógicamente está caliente, aunque eso no es un buen referente porque hace mucho calor. Efectivamente. Claro. Pero bueno, sí, nos entendemos. Sí. Pues no tenéis termómetro en mano, vale, os lo perdono. Claro, y lo que dices tú, que le tocas la nariz y vamos a ver cómo va a estar la nariz. Pues va a estar caliente si estamos a 40 grados. Y si la nariz es negra y estamos a 40 grados, sí, es que va a estar caliente. Claro, pues lo que hice en ese momento, a falta de tener un veterinario, pues bueno, también un poco por experiencia, los profesionales no entramos en pánico en estas cosas porque sabemos cómo actuar, porque estudiamos, porque hacemos cursos de veterinaria, de primeros auxilios, etcétera. Lo que hicimos es parar la sesión, evidentemente, y buscar una sombra. Simplemente, es preferible, yo siempre escogía zonas con sombra y también con césped, porque comprendo que el césped da frescor. Y nada, pues allí esperando. Es decir, que tampoco pude hacer más. Automáticamente a la fuente o con la botella de agua le mojé axilas, patas, hocico así, un poco las zonas más así. Y Lorena, esperar. O sea, es que al final el perro se levanta por su propio pie, pero estuvimos de media entre 15 y 25 minutos simplemente pues de pie. Cosa importante, que es lo que yo le pido a mis clientes en ese momento, porque en todos los 3 casos que me ocurrió, claro, lo primero que hace el cliente es entrar en pánico. Obviamente. Sí, y venga a agacharse encima del perro y venga a tocarle y venga, ¡ay, pero Bobby, pero por favor, por favor, por favor! Y claro, a mí eso desde fuera me pone histérica por dentro, ¿no? Y claro, siempre les digo, vamos a ver, apartaros ahora mismo. Como profesionales debemos controlar la situación. Si vemos que los dueños no hacen más que perjudicar al perro, chicos, si os ocurre, nada de estar allí plasmado delante del perro acariciándole como si se estuviese muriendo porque no estamos ayudando en nada. Nada de gritar, de ponernos histéricos porque le alteramos al perro más aún y es peor aún. Entonces, chicos, tumbados a la sombra, mojamos al perro, le ofrecemos un poco de agua, no le enchufamos un chorro de agua tampoco a ver si se ahoga, ¿vale? Pero le ofrecemos poco a poco agua y esperamos a que se le pase, ¿sí? Es curioso porque todo lo que has comentado, quizá inconscientemente una cosa buena pueda ser quizá acariciarlo, pero te voy a explicar por qué. Porque cuando acariciamos a un perro, lo que ocurre, bueno, cuando le frotamos, lo que ocurre es que aumenta el aporte de sangre. Y uno de los problemas que podemos tener si intentamos bajar muy rápido la temperatura es que haya una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú, por ejemplo, mi brazo está ahora caliente, si tú pones hielo, los vasos sanguíneos se van a hacer más pequeñitos por el frío, se van a vasoconstreñir, ¿vale? Entonces, si yo hago un masaje, van a hacer una vasoconstricción. Vale. Sí. ¿Vale? Entonces, si yo lo masajeo, va a volver otra vez el aporte de sangre. ¿Por qué es importante que haya mucho aporte de sangre en la piel? Porque es por donde se va a ir eliminando un poco también el calor. Porque los perros no solo eliminan calor, como ya hemos hablado antes, por el jadeo y por un poquito por las patas, sino también los que no tienen tanto pelo por las orejas, por todo el sistema capilar de la piel. Lo que pasa es que, claro, para ellos lo más importante es jadear, ¿no? Efectivamente, frotar un poco puede ser, si hemos aplicado frío, puede ser más o menos positivo, pero mucho ojo que si nos echamos encima del perro, como dices tú, abrazarlo y tal, le vamos a generar más calor, vamos a impedir que libere calor. O sea que, como bien tú decías, como propietario hay que dejar que los profesionales actúen y demás. Yo hablo como profesional, pero también como propietaria que también ha tenido un susto. En el caso de mi perra, yo al final no resultó ser un golpe de calor, resultó ser otra cosa diferente, un proceso infeccioso. El susto me lo llevé y también me llevé pues que te quedas que no sabes muy bien qué hacer. Entonces yo entiendo también esa posición de los propietarios. Con lo cual, si tenéis la suerte de que os pase con un profesional al lado, hay que confiar un poquito en el profesional. ¿De acuerdo? De cualquier forma, no solucionamos nada entrando en pánico. No, obviamente no. Y yo siempre lo digo muy a menudo que la gente no sé si se lo cree o no, pero es verdad que yo, por ejemplo, en consulta es una cosa muy curiosa. Cuando el propietario no confía en lo que yo estoy haciendo, el perro no me va a dejar hacerle las cosas que le tengo que hacer. Y es curioso. Y cuanto más nervioso esté el propietario, peor va a encontrarse el perro, porque me ha pasado muchas veces. Yo solo confirmo 100% y nos pasa, a vosotros os pasa en consulta, que es más lógico aún, pero claro, a nosotros nos pasa en las clases presenciales, porque yo no sé qué le pasa a la gente, que la gente tiene como un chip de estos de
adiestradores del ejército de antaño, de hace 300.000 años. Claro, que es que yo no sé qué se creen que vamos a ir a hacerle al perro, pero lo primero que hacen es, muchos, ya no tantos, ¿vale? Porque la cosa de 10 años atrás hasta hoy ha cambiado mucho, pero es cierto que se ponen a la defensiva. Y claro, perros que tienen miedos o que son desobedientes da igual, pero perros a los que vamos con ciertas tendencias a la agresividad pues no ayuda en nada, entonces pero bueno, por eso también hacemos estos podcasts, porque es muy importante que la gente conozca a la gente, a los profesionales que tiene a mano, ¿no? Que sepa, pero también que conozca a los profesionales y generar confianza, porque al final es la base de lo que nos permite trabajar, porque si el propietario no está convencido, sí, mal vamos. Muy mal vamos. Qué bien visto eso, me gusta mucho. Además es que me gusta que escuchéis vosotros este tipo de podcast y que os concienciéis y que luego recopiléis la información. Es decir, resumen, tips, porque los tips es como una palabra muy modernilla, ¿no? Que viene de Estados Unidos, que qué chulo suena, pero en realidad son puros procedimientos de toda la vida. Veo esto, ¿cómo lo hago? Si tenemos unas pautas, aunque sea teóricas, de qué tenemos que hacer en cierta situación, el día que nos exponemos a esa situación, sin querer nuestro cerebro tira de ese recurso. Esa información, efectivamente. Claro, entonces es básico que luego vosotros en vuestro cerebro digáis, vale, si veo esto, o sea, que os imaginéis la situación en vuestra cabeza y que visualicéis cómo actuaríais en ese momento. Eso casi asegura 100% que cuando llegue el momento el cerebro tira de recursos y al final no entráis en pánico, no hacéis el tonto haciendo nada, simplemente tal, y empezáis a hacer las cosas como tienen que ser. Vale, pues perdón porque me estoy enrollando, Lorena. Vamos a la pregunta, vale, sí, que habíamos dicho. ¿Qué hacemos? Porque claro, cuando nuestro perro tiene un golpe de calor, va a necesitar sobre todo fluidoterapia, es decir, sueros en vena, ¿vale? Intravenosos, porque es muy importante, por eso que hemos hablado, para evitar problemas posteriores. Y en algunos casos pueden incluso necesitar oxígeno. Vale, pero sí. ¿Esto es lo que tenemos que hacer cuando le esté dando un golpe de calor? ¿O ya me estás diciendo lo que tenemos que hacer después? Estamos aquí todavía. Estamos todavía en qué tienes que hacer si le da un golpe de calor. Si le da un golpe de calor, hay que ir al veterinario. Que ya sé que me dirá, sí, claro, porque... Claro, pero claro, es que como siempre nos toca lejos de vosotros, quería que nos des como... Sí, por eso. Vale, perdón. Perdón. Entonces, sí, hablábamos que como Murphy siempre está presente, no va a estar siempre el veterinario cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues es importante bajar la temperatura del animal, pero que no sea de una forma muy brusca. ¿Por qué? Porque puede haber dos problemas. Por un lado, que nos pasemos bajando la temperatura y le causemos una hipotermia, ¿vale? Entonces, en este caso, es mucho más complicado recuperarles. Y por otra parte, podemos provocar un efecto rebote. Por eso que estábamos hablando. Le bajamos la temperatura y se la bajamos a lo mejor demasiado, con lo cual el cuerpo dice, ay, tengo que aumentar la temperatura que me estoy quedando, me he pasado bajándola. Entonces, bueno, podemos organizarla, ¿vale? ¿A qué voy con todo esto? A que no se os ocurra meterlo en una bañera llena de hielo, ¿vale? No, pero lo explico porque está claro. El primer es de hielo, no hace falta tanto hielo. De hecho, lo ideal es sumergirlos o intentar mojarlos lo máximo posible y ponerles delante de un ventilador. Las zonas más donde se produce mayor intercambio, como tú bien apuntabas, son la zona de las axilas y la zona de las ingles, ¿vale? No nos podemos pasar aplicando frío en las extremidades, en las patas. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, que puede haber una vasoconstricción, los vasos sanguíneos, como hay frío, se cierran, deja de circular la sangre y esa zona deja de eliminar tanto calor como debería. Entonces, mojamos el cuerpo del animal, ponemos un ventilador y bueno, pues o bien si en este caso que no teníais el coche cerca no os podéis mover, pues entonces os quedáis ahí un poco, dependiendo también de la gravedad, que eso tú también lo sabes. Claro. Si no es muy grave, ponéis este intento de solución y miráis cómo va. Y ya pues valoráis cuándo se le puede volver a poner de pie o cómo lo podéis llevar a un veterinario. Otro truco que también podéis hacer es con alcohol. El alcohol se evapora, requiere más calor para evaporarse que el agua. Entonces podemos, ojo con el alcohol, tampoco intoxicar al perro con alcohol, pero poner un poquito de alcohol en las zonas que os hemos dicho, ¿vale? Y no dentro de la boca, que... No, por supuesto que no, solo en la zona del lomo, en la zona de las axilas y poquita cantidad, ¿vale? Porque eso nos va a permitir eliminar calor un poquito más rápido. En cualquier caso, siempre que no sea posible, hay que intentar con un termómetro ver en qué temperatura está. Cuando llegue a 39,5 grados, hay que parar,
¿vale? Porque si no nos podemos pasar y provocar la hipotermia que hablábamos antes. O sea, que 39 grados y medio sería la temperatura ya buena en la que el perro después de haber sufrido un golpe de calor, sí. Es el momento en el que hay que parar y dejar perro... un poco... Vale. Aunque esto también estamos hablando cuando está en condiciones pues que tiene una vía, tiene el suero intravenoso y demás, ¿vale? Entonces necesitamos estabilizarlo lo más posible y tenerle monitorizado, ¿vale? Es muy importante controlar la temperatura en esas siguientes 24 horas. 24 horas. Es vital irle controlando la temperatura. Y por eso es tan útil la fluidoterapia, porque nos va a reponer todos los líquidos que el perro ha gastado que se ha deshidratado, intentando eliminar calor, ¿vale? Y nos va a permitir un poco también controlar esa temperatura mediante también los fluidos, ¿vale? ¿Y qué me dices del Aquarius? El Aquarius nos puede ayudar, yo lo recomiendo a veces cuando están con mucha diarrea o procesos en los que puede haber deshidratación. Pero hay distintos tipos de hidratación. Nos podemos hidratar bebiendo líquidos o nos podemos hidratar reponiéndolos por otras maneras, por ejemplo, vía intravenosa. Entonces, el Aquarius nos puede ir bien, pero si es un caso leve, porque ya te digo que si es un caso grave va a necesitar fluidos, ¿vale? Pero el Aquarius, nos puede ayudar. Pues había una cosa que me comentaste de la sangre que se espesa. Claro, ahí ya entramos en las complicaciones que puede haber por sufrir un golpe de calor, ¿vale? Ah, vale. No, pero bueno, sí, bien, porque ¿qué ocurre? Que el perro, como está jadeando, está gastando mucha agua, se va a deshidratar, y esto nos puede llevar también a un shock, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que te lo explicaba así un poco de forma general, pues que para entendernos, ¿vale? Por favor, que no se me entienda de forma literal, pero bueno, para entendernos un poquito, la sangre como que se espesa, ¿vale? Puede haber, por el tema del calor, por el tema de que hay menos agua, que está deshidratado, se pueden empezar a producir coágulos dentro de los vasos sanguíneos, ¿vale? Porque como están cambiando las condiciones, por así decir, la sangre no sabe muy bien dónde está, no sabe si tiene que coagular, ¿sabes? Si está en una herida, si está fuera o dentro del cuerpo, entonces empieza a coagular, se empiezan a formar como pequeños coágulos, que es lo que se llama coagulopatía intravascular diseminada, ¿vale? Básicamente ese es el término técnico. Entonces pueden aparecer pequeños coágulos que nos pueden dañar diversos órganos. También esta disminución del volumen en la sangre, por supuesto nos puede producir daño a nivel del riñón, nos puede dar una insuficiencia renal aguda, puede dar problemas hepáticos, nos puede dar todo tipo de problemas. Esto ya una vez que recuperemos al perro del golpe de calor, ¿sí? Esto se inicia en el golpe de calor. Claro, pero las consecuencias se empiezan a notar a las 48 horas después del golpe. O sea que esto es muy importante. Esto es, chicos, muy importante porque yo estoy especialmente irritada con este tema. Lorena, nosotros cuando nos sacamos el título de adiestradores, yo me he sacado varios porque, estoy un poco obsesionada con este tema, con lo cual he dado varios cursos de primeros auxilios. Y en ninguno de los cursos me han comentado qué es lo que hay que hacer una vez que recuperamos al perro del golpe de calor. O sea, todos los veterinarios con los que he trabajado me han dicho cómo hay que identificar el golpe de calor, en base a qué nos tenemos que fijar en esto y aquello, y qué hacer en ese mismo momento. Pero nadie nos ha dicho que una vez que el golpe de calor se acaba, que recuperamos al perro, que a los 2 días él ya tiene su vida normal. Claro, nadie nos ha explicado qué ocurre en ese cuerpo en ese momento. Pues lo que hablamos, ¿no? A los días de después. Ahora nos lo comentas, por favor, pero quiero recalcaros, oyentes, que esto es muy importante que lo sepáis y que esta información a nosotros no se nos ha dado nunca, por lo que sufrimos la muerte de un animal que se podía haber evitado perfectamente si alguien nos lo hubiese contado en su día, ¿no? Al principio del todo. Así que, ojo con esto, con lo que va a decir Lorena ahora. Claro, por eso siempre puede parecer que barro para casa, siempre, ¿no? Es que hay que llevarlo al veterinario. Y parece que siempre estoy insistiendo, no es que el veterinario, pero es que es así, porque realmente el que mejor va a poder valorarlo es precisamente un veterinario. Y es muy importante. Entonces, aunque te pase que estás en medio del monte y consigas un poco sacar al perro de ese estado de hipertermia, de aumento de temperatura, y consigas un poco disminuir los efectos del golpe de calor, consigas quitarle esos síntomas del golpe de calor, a pesar de haberlo hecho correctamente y que ya el perro parezca estar bien, siempre es muy recomendable que lo valore un veterinario, porque es probable que ese perro, a pesar de parecer estar bien, necesite una sueroterapia y al cabo de los días haya que estar en vigilancia veterinaria
para ver precisamente que no haya fallado ninguno de los órganos, ¿vale? Incluso si el caso ha sido muy grave, pues hombre, por supuesto, analíticas de sangre y demás, para poder ver esos fallos orgánicos antes de que nos den la cara por otro lado, antes de que empiecen a mostrar síntomas. Claro, una vez que Bruce murió, nos dijo otra veterinaria que todavía no te conocíamos a ti, que claro, después del primer golpe de calor, en efecto, debíamos haber llevarle al veterinario para una sobrehidratación de estas chupiguays con un montón de minerales y cosas para la recuperación a posteriori, y que más o menos durante un mes o un mes y pico, en este caso también por ser un perro grande, ¿no? Y todo eso, tenía como cambios en el ritmo cardíaco, que afectó de alguna manera al ritmo cardíaco. Bueno, yo eso no lo entendí bien porque hace muchos años de esto, y también me lo dijo cuando yo estuve en un estado de shock, de poco razonamiento, sí. Puede afectar a cualquier órgano, incluido el corazón. Claro, además esto te lo dijo una veterinaria que es una especialista en anestesia, con lo cual se lo tiene todo perfectamente controlado. Bueno, sí. Es que la alteración de los iones nos puede repercutir en el corazón, porque al fin y al cabo los músculos funcionan con el sodio, con el potasio, o sea, quiero decir que todos los iones están interviniendo en la contracción de los músculos. Entonces, tras una deshidratación tan fuerte, tras ese golpe de calor, hay una alteración muy fuerte de los iones y nos pueden dar alteraciones en el corazón, además de en otros órganos. Ok, pues ahora una pregunta que supongo que todos estamos esperando, y es que ¿qué tipo de animales? Bueno, nos interesan los perros, ¿ok? Ya iba a decirte que las cobayas. Nos interesan qué tipo de animales, y más concreto, qué tipo de perros tienen más tendencia a sufrir un golpe de calor. Sí, por ahí te digo, si me preguntas animales te voy a decir que las cobayas son muy predispuestas a los golpes de calor. Seguro que alguno de nuestros oyentes tiene cobayas, que lo sepáis. Sí. Bueno, en fin, vamos con los perros, ¿vale? Pues bueno, empezamos un poco con lo típico. Animales mayores que puedan tener a lo mejor patologías. Animales mayores tienden a algunos perros pueden tener insuficiencia renal, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, no lo hemos detectado, pero les produce cierta deshidratación, y eso pues puede hacerles más susceptibles a tener golpes de calor. Siguiente punto, cachorros. ¿Por qué los cachorros? Pues igual que en invierno me dejo la voz diciendo, por favor, ojo con los cachorros, ojo con bañar a los cachorros. O sea, no es malo el hecho en sí de bañar al cachorro, es el tema de que los cachorros hasta los 6 meses, su termostato no funciona, ¿vale? No tienen una temperatura a la cual no funciona bien, no saben bien regular su temperatura. Entonces, en invierno tienen tendencia a sufrir hipotermia, y ahora en verano, pues si no saben regular bien, pueden acumular mucho calor. Por eso los cachorros hay que tener mucho cuidado con ellos, por lo menos hasta los 6 meses de edad. Seguimos, bueno, por supuesto, con otro grande de todo esto que sé que te va a encantar. Los reyes de los problemas físicos. Que son los animales con obesidad o sobrepeso. Machacar. A ver, ¿qué ocurre con las focas que viven en el Ártico? Que tienen una capa de grasa enorme, porque es lo que les permite mantener el calor dentro del cuerpo. Pues a un prototípico labrador con un 50% de grasa corporal es exactamente igual. Les cuesta mucho más eliminar el calor, por eso que hablábamos de los capilares de la piel. Con lo cual va a ser mucho más tendente a un golpe de calor. Ojo con esto, porque estamos hablando mucho de la obesidad. Vamos a tener que hacer uno solamente de obesidad y de todos los problemas. Yo encantada, porque tenemos una ligera obsesión aquí, Lorena y yo, con que los perros en la actualidad están como morsas, pero total. Ya sabéis que tengo varios vídeos además en YouTube que tocan este tema, y es que por favor os lo pido, cuidad a vuestros perros. Si fuesen por ellos, comerían todo el día. Es un animal social, depredador y oportunista. ¿Qué significa esto? Pues si tiene oportunidad de comer, come. Y luego aparece uno de vosotros que dice, no, pues mi perro no le gusta mucho comer. Bien, pues bien, vale, pues de ti no estamos hablando, pero sí de todos los demás. Entonces, cuando aparece el típico cliente que dice, es que pasa hambre porque es que come y yo veo que no le es suficiente porque me pide y me pide. Bueno, pues allí está tu capacidad de raciocinio para determinar que no puedes comer más porque vas a acabar teniendo problemas de salud.
Efectivamente. Y por cubrir el capricho de, ay, pobrecito, que le quiero mucho porque me pone ojitos de amor o de gato de botas, pues por esa tontería luego tenemos que tragar mucho tiempo de enfermedades precoces, además, porque... Osteoartrosis, bueno, por supuesto, problemas vasculares, problemas de golpes de calor, como estamos hablando, pero bueno. Qué bien empalmado eso, ¿eh? Me lo voy a reservar para el siguiente podcast. Me he desviado del tema, pero habéis visto que Lorena ha hecho enseguida, chup, volvemos a... Aprovecho. Y mira que yo, la verdad es que estoy muy contenta porque casi todos mis pacientes están en un peso estupendo, o sea que no me puedo quejar. Buen trabajo. Bueno, y para terminar, pues vamos con mis favoritos. Y a ti tus favoritos son los animales con sobrepeso, mis favoritos son los braquicéfalos. ¿Qué es braquicéfalo? Todos aquellos con hocico chato. Y no solamente perros, ojo, que sí, efectivamente, boxers, bulldogs francés, inglés, pero Carlino, Carlino, Shih Tzu... Y por supuesto, algunos gatos, por ejemplo el persa también es braquicéfalo. Y en perros también el Boston, porque luego tengo muchos clientes que dicen, no, pero si el mío es un Boston, no es un boxer. Digo, bueno, vale, claro. Da igual, todo el que tenga la cara, todo aquel que tenga el cráneo más ancho que largo es un braquicéfalo. Así que ahí lo lleváis. Sí. Me da igual la raza que sea porque puede haber boxers menos chatos, puede haber otros más. O sea que... Y mestizos. Mestizos. O sea, yo he visto mestizos, por ejemplo, de carlinos que, bueno, pues que no, físicamente no parecía un carlino en absoluto, pero tenía la trufa chata. Y bueno, ¿qué pasa con los braquicéfalos? Pues esto daría también para otro, pero vamos a sintetizar un poquito. Pasa lo que en veterinaria conocemos como la tríada del braquicéfalo, que es fosas nasales estrechas, tráquea estrecha y paladar blando muy largo. ¿En qué se traduce todo esto? En que el perro, de forma normal, le cuesta respirar. Entonces, ¿qué ocurre en verano cuando todavía necesita respirar aún más y jadear? Pues que los pobrecitos míos se ahogan. O sea, veis que es que no llegan, no les da para respirar. Incluso hay una cuestión que me ha ocurrido ya estos días atrás, que ya me ha pasado varias veces, que es que vienen, pues, bulldogs, en este caso han sido bulldogs, que acumulan tanto, o sea, jadean tanto y generan tanta secreción y tanto líquido que se les acaba yendo a los pulmones. No tienen un golpe de calor, pero tienen un problema respiratorio muy gordo porque no son capaces de respirar bien. Además, en estos casos los dueños como, no, pero si él respira siempre así de mal. No, perdona, es que es ponerles el fonendoscopio y de verdad que aquello es una fiesta de ruidos increíble. Entonces, por favor, sé que este tipo de perros no suelen respirar bien, pero tenéis que estar muy atentos a cualquier problema a que jadee un poco más, a que le notéis más toses, más mocos, porque eso es muy importante y eso todos son predisponentes para golpe de calor. Así que muchísimo ojo, por favor, con los braquicéfalos. Bien, pues acabamos con el tema de los animales que tienen más probabilidades de sufrir un golpe de calor. Vamos a hablar ahora de lo más guay de este podcast, sin duda, que es cómo prevenirlo. Porque ya sabemos lo que hacer en caso de que tengamos un golpe de calor, pero nos interesa muchísimo que no lo tenga al final, porque es lo que dice Lorena. ¿Cuál es la primera pauta que hay que hacer? Llevar al perro al veterinario. ¿No hay veterinario cerca? ¡Qué cosas! Ya estamos arriesgando a que la situación se complique más de lo necesario. Efectivamente, sí. Claro, entonces, ¿cómo no complicar la situación? Previniéndola. Y aquí Lorena nos va a dar trucos y pautas. Efectivamente, mi objetivo con este podcast es que consigáis ser capaces de identificar uno de estos problemas, saber más o menos qué hacer, pero sobre todo que no tengáis que hacerlo, ¿vale? Entonces, pues vamos allá. Vamos con las cosas un poco más de perogrullo y luego ya, si te parece, vamos soltando trucos y consejos de cómo evitar el calor en nuestras mascotas en verano. ¿Y qué significa perogrullo? Así, hablando un poco de todo, porque claro, si no me entero yo, que bueno, ya sabéis todos que soy polaca y estoy aquí en plan siempre... Perogrullo viene a significar, es verdad, perdón al resto de países de habla hispana, viene a significar como muy obvio, ¿vale? Ah, vale. Vamos a empezar con las cosas como muy obvias, como que todo el mundo con 2 dedos de frente, pues a lo mejor se lo imagina, jolín, pues menudo podcast que hacéis aquí, decís cosas obvias. Bueno, pues no pasa nada porque luego vamos un poco a las cosas más curiosas, ¿vale? Bueno, por supuesto, empezamos por decir que hay que evitar salir a pasear o al jardín en las horas de más calor. Por favor, no me paseéis al bulldog francés a las 3 de la tarde en agosto, os lo pido por favor. Sé que es un poco de bueno, pues que la gente más o menos lo sabe, pero yo considero
considero necesario decirlo. Sí, además tengo muchos clientes que dicen, ya, pero es que estoy en casa a esa hora, luego no estoy en todo el día porque trabajo a turno partido. Vale, pues si tenemos que sacar a un bulldog francés a las 3 de la tarde, que sea a una zona que tenga mucha sombra y no un árbol, entonces tiene sombra. No, que esté cubierto de sombras, porque los árboles, la vegetación hacen que el calor traspase mucho menos y... Efectivamente, yo no sé si la gente que tenga la suerte de vivir en el campo, cuando estás en el campo a la misma hora que en la ciudad, si estás rodeado de una zona con césped o con plantas, la temperatura es mucho menor que si te vas al asfalto. El asfalto es de color oscuro y el asfalto, por ser asfalto, acumula muchísimo calor. Entonces, otra de los consejos es que procuréis pasear en la medida de lo posible por zonas con jardín y no por el asfalto, porque además aquí ya hay otro punto importante, que es que el asfalto puede quemar las almohadillas. Sí. ¿Vale? Aparte que desgasta, puede quemarlas de lo caliente que está. Cada vez hay más campañas de concienciación. Yo lo veo en Facebook, muchas imágenes y mucha gente compartiendo imágenes de la regla de poner, ¿no? Como es, de poner la mano en el asfalto durante unos segundos. Y si te quema a ti, pues obviamente le va a quemar a tu perro. Entonces es importante tener todas estas cosas en cuenta. Pero bueno, vamos a seguir. Imaginamos que no podemos sacarlo más tarde. La zona en la que estamos es ciudad, no hay sombra y tal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, intentad buscar, por supuesto, zonas, como decías tú, con sombra, ¿vale? En casa, asegurarse de que el animal tiene agua fresca en todo momento. Hay que intentar evitar que se deshidrate, ¿vale? Llevar un bebedero portátil puede ser algo muy útil, porque incluso si le diera un golpe, como tú bien decías, con una botella podemos mojarle, ¿vale? Y bueno, pues siempre llevar un bebedero portátil a mano. Luego os pongo en la descripción también un enlace al vídeo de YouTube que tenemos de los tipos de bebederos portátiles que existen. Si tenéis en casa una zona con jardín o terraza, intentad ponerle pues algo donde se pueda refrescar, un poquito de césped, bañeras, mantas refrigerantes. Esto es un truco bastante bueno. Ahora están saliendo pues hay cosas muy interesantes. Sí, se puede comprar. Y no solo mantas, sino encima me ha comentado mi compañera esta misma mañana que hay chalecos refrigerantes. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, al típico bulldog que no puede salir nada más que a las 3 de la tarde por la ciudad, pues mira, un chalequito refrigerante le puede ir bien, ¿vale? Y asegurarnos de que ha tenido una buena hidratación antes y después del paseo. ¿De acuerdo? Sí, además no son caros, porque hay camas refrigerantes y hay chalecos refrigerantes, y a mí me hacen mucha gracia las camas porque son como las típicas como bolsas de gel que te pones en las rodillas cuando tienes que ponerte el fresquito. Sí. Pues realmente están frías y acumulan y desprenden fresquito. Entonces, sin ningún problema se pueden encontrar en las tiendas de animal que tengáis cerca, lo podéis encargar seguramente, y si no por internet. Luego también en casa, pues donde se vaya a quedar el perro, hay que intentar proporcionar zonas de sombra, ¿vale? Pues con alguna rafia, techado, ponerle árboles. De esta manera el suelo se mantiene fresco más tiempo, ¿vale? Y le va a permitir un poco, pues, no tener que eliminar tanto calor. Hay que tener en cuenta que los colores claros reflejan la radiación y los colores oscuros la absorben. Entonces, si tenemos que poner algún techado, pues mejor que sean colores claros, que puedan un poco distribuir esta radiación. Del mismo modo, bueno, volviendo otra vez al punto anterior, los animales, los perros de capas claras tienen menos tendencia a tener problemas de estos de golpes de calor que animales de capas oscuras. El pastor alemán, por ejemplo, es de capa oscura. Sí. Con lo cual, mucho ojo con esto, ¿vale? Que parece una tontería, pero... Nociones básicas de física. El blanco repele, el negro atrae. Muy bien. Vale, por supuesto, las mascotas, por favor, en el sitio donde vaya a estar la mascota, con buena ventilación, por lo que hemos hablado, que no solamente es la temperatura, también es la humedad, con lo cual, si se van a quedar en el porche o en la terraza, por favor que esté bien ventilado, ¿vale? Y bueno, pues luego vamos con los temas de comida que mola mucho, porque podemos ayudar a que nuestros perros se refresquen un poquito y que coman también vitaminas mediante la comida. Esta mañana has colgado ese post en el grupo nuestro de Facebook, ¿verdad? Y hubo un oyente que además es un fiel oyente. Sí, nos han dado un truco muy bueno, porque bueno, nosotros siempre recomendamos, para ayudar a que no tengan tanto calor, pues se les puede dar comida, fruta, que tiene mucha agua. La sandía y el melón son buenos. La fruta, a ver, ojo, hay que mirar bien qué frutas pueden tomar y cuáles no, ¿de acuerdo? Porque las uvas no las pueden tomar. Las uvas son tóxicas, pero por ejemplo, el melón, la sandía, la pera, la manzana, siempre y cuando no sea el corazón de la manzana, todo eso es fruta que si está fresquita, tiene mucho agua y le puede ir muy bien.
Y que nos ha dicho hoy un oyente que, por cierto, saludamos con muchísimo amor, que es Nacho Escacha, que bueno, Nacho está con nosotros yo creo que desde que empezamos los podcasts, o sea, hace más de un año, y llevamos 70 y es de los seguidores que tenemos desde el principio del todo. Nacho nos ha recomendado también rellenar el Kong de frutas o de cosas refrescantes. Lo interesante del Kong es que mola en verano porque igualmente que lo rellenamos de comida de cualquier tipo, porque no necesariamente tiene que ser fruta, puede ser el mismo paté del Kong o, por ejemplo, salchichas aplastadas, queso también. Lo único que una vez relleno el Kong lo metemos en el congelador 3 horas. Sí, eso se hace una especie de helado. Efectivamente, puedes congelar, como decía bien Nacho, la fruta previamente y meterla en el Kong, o puedes coger el paté de Kong, que yo de esto me entero esta mañana gracias a mi compañera, gracias a Susana, porque le voy a decir su nombre, porque algún día le tocará venir aquí a hablar. Y bueno, pues yo no lo sabía, y se puede, eso también tiene el Kong como una especie de paté, lo que has dicho, que se puede meter en el congelador. También se pueden meter cubitos de hielo. Si no tenéis Kong, le podéis dar ojo con los cubitos de hielo, porque mis 2 perras, una genial, se lo pasa fenomenal lamiendo los cubitos de hielo, la otra le da 2 mordiscos y ya se lo ha tragado. Entonces, ¿se lo ha tragado? Se lo come, o sea, le da 2 mordiscos y se lo come. Ojo con los perros un poco torpes, no vaya a ser que se atraganten con el cubito de hielo, por favor. Ya. ¿Vale? También, por ejemplo, una zanahoria. Yo a los cachorros recomiendo una zanahoria para que muerdan así, si está fresquita, la zanahoria, por ejemplo. ¡Qué bueno! Aunque eso no tiene tanta agua como la sandía o el melón, pero yo, un cachorrito pequeño que sabes que se va a comer el juguete y que vas a tener problemas para ir al veterinario porque se ha comido un cachito de juguete y no hace caca y está obstruido, pues mira, mejor que eso, una zanahoria sacada del frigorífico y a correr. Vale, entonces, toda la inventiva. Hay recetas caseras para hacerles helados a nuestros perros. Quiero decir que por inventiva, ahí hay todo tipo de cosas que podemos hacer. Es genial, Lorena, que hayamos quedado en 5 ocasiones antes de grabar el podcast en que iba a durar 20 minutos hoy. Bueno, yo creo que será una agradable sorpresa para aquellos que les guste escuchar el programa, no sé, cuando tienen que hacer viajes largos. No, es que tenemos, sobre todo, volvemos a saludar a un oyente nuestro que ya sabes quién eres, que trabajas de noche y siempre nos pides que los podcasts sean largos. Diego siempre en producción me dice, ¡cortos, que sean cortos! Y tenemos a un oyente que siempre nos pide que sean largos, así que otra dedicatoria. Sí, vamos a hablar entonces ahora. Bueno, lo hemos dicho todo ya, en realidad lo único que querría resumir es, recordamos por puntos súper rápido. Para prevenir el golpe de calor, Lorena, dinos en puntos, en plan resumido con una palabra por cada punto, lo más resumido posible. Para prevenir el golpe de calor, ¿qué hacemos? Buena hidratación, evitar el calor ambiental. No andar por el asfalto. Efectivamente, intentar evitar las horas más calurosas del día, evitar el asfalto y otras cosas que puedan transmitir calor y favorecer que nuestra mascota esté lo más fresca posible y con agua a disposición. Y ponerles sombras en zonas de terraza y jardines que no las hay. Llevamos siempre para pasear un cuenco de estos plegables, portátiles, y una botella de agua para también refrescarles en caso de que sepamos que en la zona no va a haber agua. Bien, ahora solo puntos rápidos en caso de que todo esto no haya funcionado o no lo hayamos puesto en práctica. Una vez que detectamos el golpe de calor en nuestro perro, actuación. ¿Qué hay que hacer una vez que lo vemos antes de ir al veterinario y ya estando en el veterinario? ¿Qué hacemos? Punto número 1, no entrar en histeria. Oh, me gusta ese punto. Punto número 2, intentar mojar con lo que sea, con agua, con lo que tengamos. Y llevarle a una sombra. Y llevarlo a una sombra, por supuesto. Y no echarnos encima de él, dejarle respirar y tranquilamente que se recupere. ¿Vale? Valorar cómo está nuestro animal y valorar la distancia o el tiempo que vamos a tardar en llevarlo a algún sitio. En función de eso, si nos espera una caminata al sol, esperamos un poquito más a que se recupere. Si más o menos tenemos el coche cerca, coche, ventanillas bajas, aire acondicionado a tope y al veterinario de cabeza, ¿vale? Y ya en el veterinario, pues confiar en el veterinario, intentar mantener la calma y bueno, estar abiertos a todas las explicaciones que os dé y a todo lo que haya que hacerle, ¿de acuerdo? Sí. En caso de que le dé un golpe de calor y tengáis un río y sombras cerca, lo que decía Lorena, y el coche esté lejos, os quedáis donde las sombras con el río de 15 a 20 minutos hasta que el perro ande por sí mismo y ya os vais al veterinario. Hay que hacer las cosas un poco con cabeza. Si vemos que el trayecto va a ser peor que esperar debajo de una sombra, ¿vale? Hay que intentar valorarlo un poquito, ¿vale? Sí, no, os lo digo porque como he pasado por esto 4 veces, 3 veces que han salido bien
Bueno, no, 4. Si Bruce el primer golpe de calor me ha salido bien la recuperación. Bien, pues estas serían las pautas, chicos. Si tenéis alguna duda respecto a esto, ya sabéis que podéis hacer los comentarios abajo. Os recuerdo que estamos en YouTube para que os podáis suscribir a nuestro canal de YouTube, en el grupo de Facebook para que os podáis unir a nosotros. También estamos en Instagram por si queréis seguirnos en Instagram. Os dejo en la descripción del podcast el enlace al artículo de Lorena para aquellos que queráis tenerlo por escrito o imprimíroslo para tenerlo en la nevera. Y bueno, pues si no hay algo más que añadir, Lorena. Nada, todo el mundo a hacer helado y a congelar caldito de pollo. ¡Qué buena idea la del caldo de pollo! Hombre, claro, es que los cubitos de hielo o con caldo de pollo, que eso les llama mucho más que el agua. Tengo un tupper congelado de caldo de pollo. No pues mira, además el tupper tal cual, ni siquiera son cubitos, no corren el riesgo de atragantarse. Una cosa importante, por favor, si hacéis todo esto, que sea en la terraza o en el jardín, porque si no en casa se os vais a llegar y os la vais a encontrar perdida, por favor, ¿vale? En terraza o en jardín. Vale, es que son cosas en las que es lo más lógico, en lo que nunca caemos. Vale, bien, pues dicho esto, que y solo lo sabrán los que hayan llegado al final del podcast. que a ver cuántos sois. Los que hayáis llegado al final del podcast, por favor, escribirnos un mensaje de lo he conseguido. Bueno, chicos, un placer haceros que nos escuchéis, contaros todas estas cosas y daros pautas para que estéis más seguros con vuestras mascotas. Nos vemos el viernes que viene. Si tenéis algún tema donde Lorena puede aportar toda su sabiduría y simpatía, proponernos... Ay, mejor. Simpatía más que otra cosa. Sí, ponérnoslo en los comentarios y enseguida la llamo para proponerle el tema que nos propongáis vosotros. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias y hasta pronto.